Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas, que luego lo difunde a través de sus propias redes sociales. Yo soy Carlos Mario González. A Jorgito Benjumea los consabidos agradecimientos por la labor que hace en la edición del programa. Serie: Consideraciones al paso sobre el amor pasional, la muerte, el mal y otras grandes ideas. El título del programa de hoy: El amor pasional 4. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. Retomando lo que he venido planteando en los últimos programas, quiero proseguir con lo que ha sido mi tesis, lo que sugiero en relación al amor pasional, si se trata de estudiarlo, de indagarlo, de explorarlo. Mi propuesta es que se abandone la reducción del tema del amor pasional únicamente al orden del sentimiento, que se deje de pensar el amor pasional únicamente pues en el ámbito del sentimiento y se expanda la mirada para integrarlo en una estructura. Cuando se dice una estructura es en un conjunto de elementos que establecen relaciones entre ellos y que esa estructura es la que le confiere al amor pasional la condición de una experiencia. En pocas palabras, despsicologizar el análisis del amor pasional y trasladar más bien la mirada a la estructura de la experiencia amorosa. Porque en esa estructura, lo he dicho y lo repito, se puede examinar ese doble componente que trae consigo el hecho de experienciar el amor pues en su modalidad pasional. Ese doble componente que por un lado pues nos entrega la historia individual de alguien en donde quedarán marcas que serán definitorias de las elecciones amorosas, de los posicionamientos que tendrá ante la pasión, etc. Y de otro lado, el otro componente es el del orden social y cultural en donde uno nace. Uno es en el fondo, y quizás dicho de una manera muy escueta, uno es hijo de una doble historia, de la historia social y cultural en que le ha sido dado en suerte instalarse cuando se llega a la vida, y de la historia personal que le ha tocado también en gracia de fortuna vivir. Ese entronque entre la historia personal y la historia social, ese desenvolvimiento de una historia personal que lo singulariza a uno en el seno de una historia social y cultural que marca diferencias con respecto a otros tiempos, ese va a ser un doble componente importantísimo a la hora de plantearse el amor como una experiencia. Y en tanto experiencia, la necesidad de abordarlo pues como una estructura. En el programa último yo hablé sobre las características
que marcan y distinguen el amor adjetivado como pasional frente a otras modalidades del amor. Pero como el análisis que estoy adelantando es fundamentalmente en torno a la pasión amorosa, lo que hice en dicho programa fue tratar de ofrecer algunos elementos distintivos de esta forma de manifestación del amor. Hoy quiero, para continuar con la estructura, referirme a los otros elementos que la integran, a las ideas, a los ideales, a los vínculos, el tema del deseo y el tema del poder. Todo eso entra en juego. Mi afirmación es muy simple. Cada que un sujeto queda embargado por la pasión amorosa, inmediatamente trae consigo, en una forma simultánea, unas ideas, unos ideales, unas formas de concebir cómo es el vínculo que se ha de establecer con el objeto amado en caso de que se alcance la reciprocidad. Y ahí entran en juego indefectiblemente, en ese conjunto de elementos integrados, entran en juego otros dos que son el tema del deseo y el tema del poder. El deseo está presente en el amor. El deseo no se reduce a su expresión corporal. Hay un deseo que también habita al amor pasional, así por ejemplo a otras formas del amor. Y en todo vínculo hay siempre configuraciones de poder entre los que están comprometidos en dicha experiencia. Entonces procedo a decir unas cuantas palabras sobre cada uno de los otros 5 componentes que sumaría al primero que ya en el programa anterior abordé. Las ideas sobre el amor. Quien queda subyugado por el amor apasionado registra de inmediato su sentimiento en un corpus de ideas y de representaciones, corpus con el cual interpreta ese sentimiento, se lo explica, ideas y representaciones con las que le asigna al amor un lugar en lo que delinea como sentido de su vida. Es decir, uno tiene siempre unas representaciones que inmediatamente el amor lo posee, el amor apasionado. Esas ideas y esas representaciones entran en juego y con ellas relaciona de una determinada manera ese sentimiento con su posición y lugar en el mundo. Es decir, ese sentimiento, qué efectos trae en relación con la existencia que uno va haciendo. Esas ideas y representaciones son las que lo llevan a responder sobre la relación del amor, por ejemplo, con las instituciones sociales, sobre el destino que habrá de forjar con quien ama, las concepciones que tiene el individuo sobre qué es el amor, cuál es el lugar que el amor tiene en la vida, la importancia, cómo se asume, ideas en relación, por ejemplo, a la conflictividad de la vivencia amorosa, pues en el vínculo ya con el amado. Es decir, nadie entra a hacer del amor simplemente un sentimiento, lo integra a un conjunto de ideas y esas ideas van a tener incidencia sobre el destino de ese sentimiento, ya sea porque esas ideas le abren cauce para que él se potencie, se despliegue, o porque esas ideas pueden empezar a ser fuerzas que minen, que vayan debilitando la experiencia amorosa. Ahí en esas ideas, en esas representaciones, está para el sujeto también cuando el amor lo alcanza, el amor apasionado, el concebir cómo se lo explica, cómo lo tramita, qué lugar tiene eso en su existencia. Ahora, en tercer lugar, los ideales sobre el amor. ¿Qué quiere decir
los ideales, que son también un cuerpo que existe inmediatamente el amor prende en el sujeto. Yo quisiera ser muy enfático en eso. El sentimiento asalta al individuo y ese sentimiento trae consigo, como si eso fuese ya un elemento articulado indefectiblemente, las maneras de entenderlo, pero también los ideales sobre los cuales se posiciona esa experiencia amorosa. ¿Qué quiero decir con los ideales sobre el amor? Muy sencillo. ¿Qué anhelos se espera que el amor concrete? Es decir, ¿qué es lo que se espera de la vida que traiga el amor? ¿Qué realizaciones vitales se aguarda que este sentimiento ponga en juego y que nos enriquezca la vida? ¿Qué realizaciones vitales se espera pues que el amor concrete? ¿Qué dichas se espera, se aguarda de la pasión? ¿Y cómo ésta se habrá de desarrollar marcando el tiempo por venir? Por ejemplo, en los ideales está que la gente cuando se enamora suele asociar esa vivencia apasionada a un estado de dicha que suele llamar felicidad. Y entonces la alegría que embarga el sentimiento amoroso que posee al individuo y la reciprocidad que alcanza con su partener se proyecta inmediatamente en el tiempo como aquello que permitirá una vida dichosa. Una de las respuestas más comunes que la gente suele tener con el amor es que el amor es dador de dicha y se anhela como la esperanza de felicidad. Y por felicidad se entiende un estado de gratificación permanente. Ideales, ¿qué efectos duraderos habrá de producir en el ser propio? Esto es, ese amor que alcanza a experienciar el individuo, qué retribuciones en el orden de su ser le deparará, en qué horizonte sitúa su sentimiento, por ejemplo, respecto de una posible descendencia. Es decir, el amor, de qué colores pinta la vida y qué consecuencias habrá de tener. Entonces, mucha gente asocia la vivencia apasionada que tiene cuando se enamora con la prosecución de un encuentro que bajo unos vínculos definidos, por ejemplo, de orden matrimonial familiar, conduzcan a la descendencia. Entonces, entre los ideales amorosos está que el amor sea fecundo y que en esa medida pues permita la continuación del encuentro con la pareja en la forma de una descendencia. Eso no es necesariamente presente en todo el mundo, porque en nuestra época una forma de definir la posición con la vida es también la de alguien que serenamente y en forma lúcida decide que no quiere ser padre o madre. Pero quise ponerlo como un ejemplo de los ideales que pone en marcha el amor. Cuando se alcanza esa vivencia apasionada, ¿qué ideales acompañan ese sentimiento? En cuarto lugar están los vínculos. Esto es, quien se siente atravesado por el amor y consigue otro tanto en el amado, es decir, que consigue que el amado devenga amante y viceversa, él como amante devenga amado, se plantean unos tipos de vínculos. Por ejemplo, cuando la gente se hace novia o se matrimonian, eso se llama vínculos, es decir, hay unas relaciones. Y esas relaciones, como todo relacionamiento humano, está en el contexto de lo que es permitido y de lo que es prohibido, de lo que se considera lícito y de lo que se considera indebido en la relación. Supongamos el tema de la fidelidad.
Eso entra inmediatamente en juego y en el relacionamiento ya se define que, esto es muy común, de aquí en más cualquier expresión del deseo bajo la forma sexual, etcétera, pues estará vedada para cualquier objeto que no sea pues el objeto de la pareja. Esos vínculos que definen una modalidad de configuración, por ejemplo, del encuentro en términos de lo que los amantes se autorizan o se niegan, eso cobra expresión ética. Es una ética que se constituye entre los que se sienten cruzados por el amor y que logran entablar pues el vínculo entre ellos. ¿Qué es una ética? Y pues es un sistema de leyes, o si se quiere decir de forma un poco más precisa, una normatividad que tiene un fundamento. Usualmente la gente no reflexiona sobre los vínculos, sino que los da ya como por establecidos. Con el amor ahí hay un peligro y es que siempre se tiende a naturalizar, es decir, como si hubiera un carácter ahistórico y que por ende cuando alguien se enamora y encuentra que el otro también, pues ya está como definido el marco en que ha de inscribirse la relación y ese marco trae consigo pues una perspectiva moral y en el mejor de los casos una fundamentación ética. Ahora, esos cuatro elementos que he mencionado en materia de los vínculos es cómo esa pasión recíproca debe desplegarse en términos de una relación que permita la continuidad entre ellos, algún obrar común también, la forjación de una historia compartida. Ese vínculo pues define los lugares que se le darán a la subjetividad, a la libertad personal, a la autonomía propia y a sus contrarios, la identidad dúo, la coartación habitual, la heteronomía naturalizada. Siempre que se definen unos vínculos, pues se están estipulando también unas prácticas que son avaladas y otras que son condenadas. Y eso pone en juego. Lo que pasa es que usualmente la gente no piensa en los vínculos. Repito, da por sentado que eso está establecido, como si eso fuese histórico. Entonces, conceptos como el de la libertad personal. ¿Cuál es el destino de la libertad personal en el encuentro serio que intenta construir una historia con otro? Eso no se pregunta. ¿Cuál es el destino que tiene la autonomía propia? ¿Cuál es la potestad sobre el cuerpo? La soberanía sobre las decisiones con el tiempo, con los encuentros alternos que no necesariamente tienen que ser amatorios, sino con los movimientos que permitan la construcción, por ejemplo, de experiencias amistosas alternas. Todo eso está implícitamente regulado en la idea del vínculo que usualmente la sociedad estipula. Y por eso pensar el tema de la pasión amorosa es pensar no solamente en qué consiste ese sentimiento, sino sobre qué ideas lo parapetamos, sobre qué ideales lo proyectamos y sobre qué tipo de vínculos lo concretamos en la cotidianidad. Y dicho esto sobre esos cuatro elementos, reitero, sobre lo que es propiamente el sentimiento, las ideas que lo acompañan, los ideales en que se registra esa vivencia y los lazos o vínculos que se definen en el encuentro, digo, eso pone en juego el deseo por un lado, hablando del amor pasional, y el poder por el otro lado. ¿Qué quiere decir el deseo ahí? El amor pasional tiene como característica que el otro, aquel que suscita en mí ese sentimiento, no es una necesidad, no es la necesidad de compañía, de protección, amparo, cuidado, lo que me lleva a él, sino un deseo profundo. Y el deseo es un empuje esencial en el sujeto, un empuje singular que se objetiva en esa persona particular
que es la destinataria de su amor. Es el deseo por ese ser que se consuma como goce, por lo menos entre frentes, como un goce exultante, por lo menos entre frentes, en la compañía. Entonces es una compañía creadora, porque el deseo es una fuerza que empuja no a la consumación de una satisfacción, sino también a una posibilidad creadora con la vida, que también se consuma en la conversación, es decir, es la dicha, por ejemplo, de la palabra, que a su vez está investida también de un rango de creatividad, y en el cuerpo. Entonces he dicho tres manifestaciones que tiene ese deseo que insufla al amor pasional y que lo distingue radicalmente de las otras modalidades del amor, donde no existe el deseo, puede existir el interés, el afecto, la necesidad, pero no el deseo. Aquí es la dicha de encontrar en alguien algo que potenciará, desplegará lo que yo soy en tanto ser y las posibilidades que constituye mi propia existencia. Entonces he dicho que hay tres frentes del goce como realización de ese deseo. La compañía activa con respecto al amado, y por eso cobra tanta importancia la presencia del ser amado, es decir, hay una notoria diferencia entre su presencia y su ausencia, el obrar compartido con él para forjar una historia. Está, lo he dicho, el goce que depara la palabra cuando entre los amantes se cumple aquello que tantas veces repito yo de Nietzsche: queréis un amor duradero, preparaos para una larga conversación. Y está el cuerpo, porque el cuerpo cobra un relieve especial, se acentúa la posibilidad del goce carnal, ya sea porque la dicha acompaña a los amantes en el erotismo, ya sea porque la desdicha se cruza entre ellos por cualquier razón que impida, por ejemplo, que los sujetos se puedan ofrendar y recibir de manera, por decirlo así, ilimitada. Entonces están los problemas de la frigidez, etcétera, o de la impotencia, que hacen que ese goce, presente por la importancia especial que tiene al tratarse del ser amado, pues ahí cobre un valor superlativo en la desdicha que trae. Pero lo que quiero decir es que el amor le pone un acento particular a la relación con el cuerpo, lo acentúa, para bien o para mal. Es decir, la sexualidad se vuelve uno de los puntos de exaltación de la vida por el goce que se alcanza, mediado por el cuerpo, pues, del otro. Y finalmente está el poder. Es decir, en la estructura experiencial del amor pasional, un sexto término es el poder, que es importante pensarlo, hacer conciencia de él para poderlo definir en una concepción que éticamente permita plantearse cómo se tramita en ese encuentro con el otro esa experiencia humana también que se llama el poder. Porque el poder es una fuerza de determinación de cada cual en la relación. Y ese poder está expresado como una normativa ética que asigna atribuciones respecto al otro, establece los márgenes de deber y de derecho que rigen a cada quien. En el vínculo, cuáles son entonces las formas institucionales que hay que adoptar, y esas formas institucionales qué jerarquía establecen o qué equidad y horizontalidad, etcétera. Cada que dos seres humanos se encuentran siempre está en juego el poder, y por eso es muy importante cobrar conciencia para efecto de que sí se puede, entre personas que quieran reflexionarlo para volverlo una potencia a favor de la vida, pues ese poder pueda ser instaurado, para decirlo quizás de forma figurada, por ejemplo, democráticamente.
porque, por ejemplo, el matrimonio en sus versiones más tradicionales ha sido una institución que delimita unas formas de poder que le han dado, por ejemplo, a los hombres una primacía sobre las mujeres, etc. Por eso el tema de los vínculos es un tema que está asociado a la reflexión sobre el poder, porque haciendo pues uso de un símil con la política, se podría decir que uno en los vínculos puede establecer una relación o democrática o autoritaria, una relación en donde haya una horizontalidad o haya una jerarquía. Entonces es menester pensar cuáles son las formas de poder que se ponen en juego para que también en el encuentro interhumano de los amantes se cumpla lo que es un precepto de la política, que el poder solamente se controla desde el poder y por ende que no puede existir la apropiación por parte de ninguno de los dos que están en el vínculo con las posibilidades de un ejercicio de la dominación sobre el otro. En líneas generales, pues lo que he querido concretar en esta expresión de los 6 elementos que en mi opinión configuran la experiencia amorosa y que es importante que el individuo, los individuos comprometidos en dicha experiencia, lo reflexionen, porque como cualquier otra cosa en la vida, lo que uno hace es mejor que lo pase por el crisol de la reflexión a efecto de encontrar cuáles son los mejores términos de realización de eso en lo que uno está embarcado. Por ende, estas 6 configuraciones que yo llamo pues el sentimiento, las ideas, los ideales, los vínculos, el deseo y el poder, deberían ser siempre objeto de una meditación por parte de cada cual para dar cuenta de la experiencia amorosa pasional. Dicho esto, pues entonces dejo el terreno dispuesto para que en los próximos programas o cuando fuese procedente pudiéramos empezar a registrar cuál ha sido el derrotero histórico que el amor pasional ha tenido en la cultura nuestra, es decir, en la cultura occidental. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.